Bien, buenas tardes a todos. Soy el ingeniero Ricardo Guevara de aquí de Artec. ¿Sí se me escucha bien ahí en sus bocinas? Perfecto, me comentan que sí me escuchan bien. Bien, vamos a iniciar a ver lo que es este workshop técnico con ejercicios prácticos de lo que es la solución de TreeCalc, en el que estaremos viendo lo que es el cálculo, el dimensionado y planos estructurales. Y también un poco del tema de presupuesto, ¿no? Un poco de la comunicación que hay del proyecto estructural con lo que es la gestión del proyecto, ¿no? Del presupuesto en sí, ¿no? La planificación y control de obra. Eh, Vamos a iniciar lo que es el programa aquí de TreeCalc. Vamos a ver. Vamos a esperar hasta que inicie el programa de TreeCalc y en lo que inicia quiero comentarles algo de lo que es el esquema que vamos a seguir aquí durante el workshop. Prácticamente nos vamos a apoyar con una serie de ejercicios sencillos, vamos a irlos ejerciendo un poco en su complejidad, algo manejable, entendible con lo que, respecto a lo que es el programa, y me voy a apoyar con cierta información que disponemos en nuestra página web, que es las 3 www.artec.com. Uh-huh. Y aquí en la parte de formación, esto es algo que ustedes pueden hacer después, jugamos el día de mañana, pueden descargar el demostrativo que disponemos y apoyarse con estos ejercicios. Entonces vamos aquí a lo que es la página web de arte.com, vamos a formación, nos vamos a universidades y nos apoyamos con, con lo que llamamos el manual del profesor. Aquí el manual del profesor obviamente está enfocado a lo que es el aprender, al uso del programa de una forma muy sencilla, ¿no? Disponemos de una serie de ejemplos, contamos prácticamente con 15 ejemplos, en el cual podemos nosotros apoyarnos para su elaboración de una forma sencilla y que obviamente estará pegado al aprendizaje del programa, ¿no? Por ejemplo, voy un poquito más arriba. Aquí están los 15 ejemplos, por ejemplo. Tenemos lo que es a nivel de iniciación, que bueno, obviamente yo sugeriría que empezamos por de esta forma, el ejemplo uno, que es una viga apoyada para obtener lo que son sus esfuerzos. Luego es el mismo ejemplo en el cual se está viendo lo que es el armado y lo que es la construcción del acero. Luego podemos hacer un ejercicio de una columna. Aquí ustedes verán que el texto está en español de España, pero la ventaja que está en español de México, o sea, en nuestra terminología. Nada más aquí es a modo de la formación. Pero ahorita vamos a ver cómo en el programa lo tropicalizamos o lo ponemos a nuestra terminología. Pues, por ejemplo, vamos a ver el primer ejemplo. Aquí estamos viendo, por ejemplo, lo que es una viga apoyada, en el que en esta primera práctica se explica la realización de una viga apoyada mediante la definición de su geometría y las restricciones de sus apoyos. Una vez obtenida la geometría de la viga, se pasa a solicitar a la misma con diferentes tipos de cargas para después definirle lo que es el tipo de sección. Se procede a calcular sus esfuerzos y finalmente se obtienen los resultados gráficos y el listado numérico de las leyes de esfuerzos, deflectores, cortantes y axiales. Aquí lo tenemos en lo que es formato del demo TreeCalc, en formato de TreeCalc. Digamos, si ustedes tienen la licencia, con eso lo pueden abrir, o si no lo tienen, pues descargan el demostrativo y con este es el ejemplo. Y tenemos lo que es el PDF en el cual nos podemos hacer el seguimiento. También tenemos lo que es el video en YouTube, en el cual explica todo el procedimiento de este ejemplo 1. Obviamente aquí con los fines que vamos a presentar, pues vamos a realizar lo que es el ejemplo. Entonces nos abre la página web un PDF en el cual pues, nos va describiendo más o menos lo que tenemos que ir siguiendo a modo explicativo. Bien, por ejemplo, vamos a iniciar. Dice, en esta primera práctica se explica la realización de una viga apoyada mediante la definición de su geometría y la sección de sus apoyos, un poco lo que hemos leído, ¿no? En un principio. Una vez obtenida la geometría de la viga, se pasa a solicitar la misma con diferentes tipos de carga para después definir un tipo de sección y se procede a calcular sus esfuerzos. Finalmente se obtienen resultados gráficos, listados numéricos, un poco lo que ya hemos visto,
y lo que son los valores numéricos de flexionantes, de cortantes y de axiales. Entonces aquí nos pone el ejemplo, no es una apoyada, simplemente apoya la viga con las condiciones de carga tal, y ya nos va indicando el procedimiento que debemos de seguir haciendo. Bien, por ejemplo, aquí tengo lo que es el trical. Aquí en este caso tengo el programa completo, tengo los 25 módulos del programa activos. Probablemente ustedes pueden ir configurando el programa que ustedes requieran para hacer concreto, acero, estructuras mixtas, con cimentaciones, losas, etc. Por aquí a nivel del workshop que estamos haciendo, de este taller, pues vamos a apoyarnos con este ejemplo 1. Entonces, veíamos aquí que vamos a archivo nuevo, luego archivo opciones por defecto, y luego que nos fuéramos a geometría maya. Entonces vamos a seguir ese procedimiento. Entonces vámonos a archivo nuevo. Vamos a poner, por ejemplo, ejemplo 1. Lo vamos a aceptar. El programa me abre lo que son 3 solapas, que es un acomodo de diferentes vistas o de forma de ver la geometría. Por ejemplo, aquí le estamos viendo un alzado. Esta ventana nos permite verlo por una empleada en planta, este es un alzado. Y esta es una vista axonométrica, ¿no? Aquí vemos los que son los ejes, lo que es el X y el Z son los horizontales y el Y sería el vertical. También yo lo puedo acomodar por medio de varias ventanas de forma simultánea, que para mí me gusta más porque en una sola vista, que es multiventanas, en un entorno estándar Windows, podemos apreciar mejor lo que es la estructura. Luego nos decía que nos fuéramos a archivo, nos fuéramos a opciones y opciones por defecto. Datos personales, dijimos que sí. Bien. Y luego nos pedía que nos fuéramos a geometría maya. Entonces aquí dice extensión de longitud en el eje X de 6 metros, que sería 600 centímetros, y decimos que sí. Okay, entonces le ponemos en X 600, aquí corredor está en centímetros, decimos que sí. Entonces tenemos ya lo que es nuestra viga. Aquí en el alzado vemos aquí lo que es el apoyo, la vista axonométrica y lo que es la vista en planta. Bien. Luego nos dice que cambiemos el tipo del tipo de apoyo. Lo vayamos a geometría de apoyos y que el apoyo izquierdo pongamos en 0,0, que es una articulación, que se restringe movimiento en X y Y en Z. Ahorita lo explicamos un poquito más a detalle. Y lo asignamos. Luego lo aplicamos en la derecha y únicamente movimiento en Y. Entonces, lo que nos está diciendo es que en el apoyo izquierdo, donde hacemos que es geometría apoyos, lo dejemos como una articulación. Es decir, estamos permitiendo lo que son sus giros, pero estamos restringiendo lo que son sus desplazamientos o movimientos. Entonces lo seleccionamos. Entonces aquí la información que se me presenta me la ha cambiado. En el cual lo que es el triangulito me representa la restricción en desplazamiento, y no sé, aquí lo aparecen como un rectángulo, aquí ya no lo tiene, que era el que me restringía lo que es el giro. Entonces así es una forma visual de identificar qué es lo que estamos haciendo. Bien, ahora en el siguiente me pedía que impidiéramos únicamente el movimiento en Y. Entonces dejamos libre, ponemos únicamente en Y, presionamos en este, y ahí lo tenemos. Ya tenemos ahí las restricciones que se nos solicitaban. Aquí ya estamos viendo un poco el tema de las vistas, en el cual podemos cambiar las vistas viendo un alzado. Aquí prácticamente lo podemos cambiar. Cambiando la vista, que la vista que teníamos, vamos a para comprobarlo. Luego nos dice que presionamos el F5 para activar ver las cargas en pantalla, que es cargas dibujar. Entonces vamos a cargas, dibujar, ahí lo tenemos ya activado, lo corroboro, aquí vemos ya el icono como está presionado, que es que ya está seleccionado.
Luego nos vamos a lo que es el comando cargas opciones y activamos el peso propio de las barras. Entonces vamos a cargas opciones y que activemos el peso propio de los miembros. Decimos aceptar. Luego nos pedimos ya definir lo que son las cargas mediante la función cargas definir, que seleccionamos una carga continua de 7.5 kilonewtons por metro. Es a modo ejemplo, acuérdense que ustedes lo pueden definir por kilos, pero aquí en modo ejemplo vamos a definir como kilonewtons, y lo pongamos en una hipótesis 1 que es de sobrecargas, ¿no? Traducido a normas técnicas complementarias sería una carga viva. La introducimos, luego introducimos una carga discontinua en la barra de 20 kilonewtons, como una sobrecarga 2, a una distancia de 450 centímetros del nudo inicial, que sea, es decir, de este nudo que es el inicial hacia acá, que serían 4,5 metros, y que la longitud de esa carga va a ser de 1 metro. Entonces vamos a realizarlo, entonces vamos a cargas definir, lo definimos como continua. Y bueno, por ejemplo, aquí se dan cuenta, me aparece como kilogramos por metro lineal, y el ejemplo nos está pidiendo como kilonewtons. No importa, vamos a corregir. Entonces aquí en las preferencias, un poco para irnos apoyándonos con el ejemplo, vamos a ponerlo como en kilonewtons, aunque ya les había mencionado que podemos irlos por kilos. Aquí nada más a modo ejemplo lo puedan ver mejor, vamos a kilonewtons. Entonces vamos a cargas, definir, continua. Aquí le ponemos 7.5 kilonewtons por metro. Y que lo pongamos en una sobrecarga 1. Le damos introducir y seleccionamos la liga. Y ahí vemos ya cómo está cargada. Luego nos pide que definamos una carga discontinua de 20 kilonewtons en una hipótesis 2 a una distancia de 4,5 metros, con una longitud de 1 metro. Vamos a introducir, seleccionamos por ejemplo en este lado, y aquí vemos ya la carga. Bien, ahora vamos a definir lo que es la sección de la viga. Por ejemplo, aquí nos dice, pulsa F6 para activar en pantalla el nombre del tipo de sección, o que es lo mismo con secciones y datos, secciones, dibujar nombre. Secciones, dibujar nombre. Es un poco para activar la función y que nos pueda ver la sección que hayamos definido. Luego nos pedimos que nos vayamos a secciones y datos, definir sección, y que definamos una sección de 30 por 55. Entonces, secciones, definir sección, buscamos dentro de la base de datos. Aquí el programa tiene una base de datos de perfiles tanto de concreto como de acero. Tiene los perfiles de LAMSA como los de LIMCA. También tiene los de ISTC, así como también perfiles de madera y de aluminio. Entonces en este caso vamos a ver los de concreto y nos pide que sea una sección de 30 por 55. Por ejemplo, aquí está la de 30 y por aquí está la 55, aquí está. Aceptamos y luego nos pide que lo asignemos a esta sección. Entonces aquí ya tiene esta sección de 30 por 55. Bien. Luego nos pide que vayamos a la función cálculo de esfuerzos calcular. Y nos va a preguntar si queremos checar la geometría. Le decimos que sí. Aceptamos. Nos preguntará que la caja de error que el cálculo ha finalizado y pulsamos a aceptar. Y después que nos vayamos a equilibrio. Y en la ventana de error verificamos que no existe ningún error de desequilibrio. Bien, entonces vámonos a cálculo, esfuerzos, calcular. Aquí nos pedía que si preguntamos revisar la geometría, decimos que sí. Vamos a desactivar todo para que no haga ninguna corrección. Son correcciones que puede hacer de forma automática el programa. Vamos a aceptar. No apareció ningún error. Ya está haciendo lo que es el cálculo y ha terminado lo que es el cálculo. Y luego nos pedía que nos fuéramos a cálculo, esfuerzos, equilibrio. Aquí lo que nos está indicando en la parte de abajo es, por ejemplo, que el equilibrio de fuerzas en el primer orden
No tenemos ningún desequilibrio, es decir, los valores están equilibrados tanto en fuerzas como en momentos. Y aquí nos está dando ya las caras que hemos introducido, lo que es el peso propio, en la hipótesis 1 y en la hipótesis 2, que son las caras que hemos introducido, básicamente. Bien. Aquí está. Ahora vamos a ver lo que es resultados gráficas de opciones, ¿no? Lo que vamos a decir es que elegir los esfuerzos de solo barras de nervios, ver los valores en la gráfica a 5 centímetros y ver los valores máximos y pulsamos aceptar. Entonces vámonos a esta parte, por ejemplo, es resultados, gráficas, opciones. Se dan cuenta, está total cual me lo está dando el ejemplo 1, es el siguiente que estoy haciendo. Y dice, elija en esfuerzos solo una barra nervio. Solo una barra o nervio. Y valores en la gráfica, 5 centímetros. Y ver valores máximos. Y vamos a aceptar. Luego me está pidiendo, por ejemplo, que vayamos a la siguiente función, que es resultados gráficas, donde elija la ley de esfuerzos a obtener. La ley de axiales, al no existir solicitaciones horizontales, es nula. Pues, por ejemplo, vamos a ver resultados gráficas, por ejemplo, flexionantes. La barra. Vemos ahí cómo está la gráfica de momentos. Voy a agrandar un poquito más esta ventana. Aquí está. Y como ustedes verán, conforme yo voy desplazando lo que es el ratón, me dan dando lo que es el momento en la posición que yo esté ubicado. También me da lo que es el cortante. Y aquí lo que decía, que la fuerza en X, que es el eje longitudinal de la sección, está prácticamente en ceros porque no hay momentos axiales, bueno, cargas axiales. Entonces ello puede ir conociendo lo que es el comportamiento de las gráficas de la sección que está soportando esta barra. Bien, dice, la ley de flexionantes MZ que le está viendo, vamos a resultados, gráficas, vectores Z, y me da más o menos esta información. Si nos colocamos en el eje en X en 300, el momento es 9.2. Por ejemplo, si me coloco aquí en 300, en 330 y a 500, que es en el punto medio de la cara discontinua. Ahí, por ejemplo, nosotros ahí me da, no sé si lo alcanza de presión abajo, que dice 60 y tantos, 62, es más o menos el mismo valor que aquí me está dando. Bien, la ley de cortantes, vamos a pedir la fotográfica de cortantes, resultados, gráfica, cortantes en Y. Bueno, voy a regenerar ahí está. Igual me da lo que es el cortante. Igual conforme yo me voy desplazando, me va dando los valores según la distancia. Puedo contar aquí el punto de inflexión, a qué distancia se encuentra. Y me está indicando que, por ejemplo, en los ejes principales del pilar, a X la máxima es menos 55 kilonewtons. Estamos más o menos por aquí. A 600 está a 75, que es la vertiente del otro extremo. Y a 5 metros a 43. Más o menos por aquí. Ahí está. Ahí abajo se ve el valor en 43.9.
Bien, por ejemplo, vamos a ver el listado de esfuerzos. Vamos a la opción de resultados, listados, opciones, que ponemos el formato resumido y que lo vemos en pantalla. Y luego que pidamos listado de esfuerzos, por ejemplo, solicitaciones y reacciones. Entonces vamos a ir ahí. Ok, entonces nos vamos a resultados, listados, opciones, que me lo ponga como resumido y que me lo muestre aquí en pantalla. Damos a aceptar y luego que vayamos a resultados, listados, esfuerzos y por ejemplo solicitaciones. Selecciono lo que es la barra y aquí me da lo que son estos valores. Por ejemplo, estamos obteniendo aquí lo que son los valores de los esfuerzos respecto a los ejes principales de la viga. Algunas distancias, por ejemplo, aquí lo estoy obteniendo a 0, a 300 centímetros y a 6 metros. Son prácticamente 3 tramos. Estamos viendo lo que es la máxima envolvente positiva, la máxima envolvente negativa y sus valores correspondientes. Yo estos listados, como decía, lo estamos viendo por 3 secciones, ¿no? Estos son los tres secciones. Por ejemplo, lo puedo yo poner en 5 o que me lo dé a cierta distancia, en el cual pido nuevamente el mismo listado. Ya lo vemos aquí como me está dando más valores porque yo le pedí esa separación más amplia y me da aquí esta información. Por ejemplo, vamos a pedir lo que son las reacciones. Pedíamos resultados, listados, esfuerzos, reacciones. Por ejemplo, seleccionamos este nudo. Me está dando aquí lo que es la reacción, 53.2. Y el otro nudo, 71.8. Son prácticamente los que están aquí. Entonces, básicamente, se dan cuenta la forma que tiene Trical para hacer un ejemplo inicial. Realmente es muy sencillo, apoyándonos con la información que disponemos en el área de aprendizaje, ¿no? Y apoyándonos con este documento, hicimos lo que es el ejemplo sin ningún problema. Bien. Pues prácticamente es todo lo que es el ejemplo 1, ya no hay más. Vamos a ver lo que es el ejemplo 2. Por ejemplo, dice la misma viga apoyada. Vamos a ver el armado de concreto y su comprobación de acero. La comprobación de acero se refiere al acero de refuerzo. Vamos a ver el documento. Entonces dice aquí, la viga apoyada armado de concreto. En este segundo ejemplo se calcula el armado de la viga de hormigón definida en el ejemplo 1, ¿no? Que es el que acabamos de hacer. Se obtiene el plano de despiece de estos aceros de refuerzo. Tras ello se solicita el listado de refuerzos, el listado de flexión y de agrietamiento. Finalmente el listado de peritaje y se permite comprobar el coeficiente de seguridad actual de la propuesta de aceros de refuerzo. Entonces aquí muestra más o menos cómo se va a reforzar. Hay diferentes formas de representar este armado, ya lo estaremos viendo ahorita que vayamos avanzando. Entonces aquí me dice, hablamos el ejemplo 1, ya lo tenemos aquí abierto, no lo voy a hacer. Vayamos a opciones por defecto y que tenemos activadas la sección y las cargas. Prácticamente lo tenemos. Pide que cambiemos la vista en setup en alzado y nos pide ahora que calculemos el ejemplo. Ya tenemos calculado y vámonos ya directamente a lo que es el cálculo del armado. Por ejemplo, dice que nos vayamos a la función cálculo, armado de barras, calcular armado. Aparece la clave de no existe en pórtico definido, le damos aceptar y le damos aceptar tras el armado finalizado. ¿Ok? Entonces vamos a hacer estos pasos. Y es prácticamente cálculo, refuerzo de miembros, calcular, nos indica que no hay marcos definidos, le damos a aceptar, el cálculo de refuerzo está finalizado, le damos a aceptar. Dice, ejecute la función cálculo armado de barras, listado de errores. De no existir errores aparecerá la caja de diálogo, no hay más errores. ¿Ok? Entonces vámonos a cálculo,
refuerzo de miembros, listado de errores, no hay errores. Entonces sí que está bien el ejercicio. Bien, luego nos indica, por ejemplo, plano de despiece de armados. Seleccione resultados, armados, barras, ver plano. Seleccionamos la viga y aparecerá en pantalla el plano de despiece de los aceros de refuerzo. Y para salir nos tenemos que ir a 2D, desde resultados modo 2D. Ok, entonces es resultados, refuerzos, miembros, ver plano. Seleccionamos la viga. Voy a centrarlo. Ahí está ya. Y vemos ahí lo que es el refuerzo. Aquí me está colocando un refuerzo en el lecho superior, 3 varillas del 12 con una doblez de 22 centímetros, 193 centímetros de longitud y 22 centímetros dobles en otro extremo. Está colocando un estribo del número 6 a cada 10 centímetros en los 600 centímetros a lo largo y el armado inferior. Como les decía, hay muchas formas de representar esa información. Por ejemplo, una de ellas es aquí en propiedades, no, perdón, en lo que es en preferencias, lo que es el acero de refuerzo. Por lo general se maneja el programa por default de milímetros, pero obviamente aquí en México manejamos mucho lo que es en pulgadas, el acero de refuerzo, o en octavos de pulgadas. Ustedes ya podrán decidir cuál es el que quieran utilizar. Por ejemplo, vamos a usar el de por pulgadas. Y doy a aceptar. ¿Puedo perder el resultado? Digo que sí. Y voy a poder calcular nuevamente. Esto para que me lo cambie lo que es la información. Ahora aquí ya me lo cambió. Ya aparece como 2 varillas de media. Antes aparecía de tantos milímetros, allá me aparece como de media, ¿no? Es una terminología ya más adecuada a lo que usamos nosotros. Entonces, era un poquito aquí lo que les quería mostrar de cómo se presenta. También podemos cambiar lo que es la representación de este refuerzo, como les decía. Yo en las opciones de los miembros le puedo pedir que me lo presente de esta otra forma, que básicamente que el refuerzo me lo presente dentro de la viga, que es como estamos muy habituados aquí en México. Y le damos, por ejemplo, a aceptar. La escala que me puso aquí vertical está muy amplia, la voy a reducir. Creo que ahí queda mejor. Entonces ya vemos lo que es el refuerzo dentro de la viga y me da lo que es el corte del estribo, ¿no? Me está diciendo aquí estribos de 1/4 de pulgada a cada 15 centímetros, en el cual el estribo tiene una sección de 55 por 30, recordando que la sección es de 30 por 55, pero en sí el estribo ya con lo que son el recubrimiento es de 48 por 23, y la longitud total del estribo es de 156 centímetros, y en total se requieren 41 estribos de 1/4 de pulgada. Un poco la forma de leer esta información. Bien, vamos a salir de aquí. Ya leímos aquí un poco ver el plano. Y vamos a pedir el listado de armaduras. Por ejemplo, vamos a pedir resultados, listados, opciones. Podemos que sea completo, que lo veamos en pantalla. Y ejecutamos la función de resultados, listados, armado de barras, armaduras. Y nos dará esta ventana. Entonces vamos a resultados, listados, opciones. Pedimos que sea completo, verlo aquí en pantalla. Luego resultados, listados, refuerzo de miembros, refuerzo de miembros. Selecciono. Y aquí me está dando también en forma de listado esa información gráfica que vimos del plano. Lo vemos también aquí de forma numérica, prácticamente la misma información. Es decir, es consistente el resultado que veamos en diferentes ventanas aquí en Trincal, que es una de las ventajas de ser un programa totalmente integrado. Entonces aquí nos dice que estamos en la viga 1, que es una sección de concreto de 30 por 55 con 6 metros de longitud. Nos está colocando un refuerzo principal superior 2 de media, un refuerzo principal inferior 2 de media y un estribo de 1/4 a cada 15 centímetros.
Bien. Luego nos está dando, por ejemplo, el de flexionantes y agrietamientos. Entonces nos pide que seleccionamos pues prácticamente esa función. Entonces vamos a ver. Entonces aquí nos está indicando que la flecha instantánea, ¿no?, en centímetros es de 0.14, que en sí es la longitud entre este valor, la flecha diferida, la flecha total, la flecha actuante y lo que es el valor de agrietamiento. Pues aquí ya estamos obteniendo también la información de prácticamente el diseño de la pieza que estamos aquí calculando. Uno de los resultados muy importantes e interesantes de TRICAD es el peritaje, que precisamente es el siguiente punto, el cual nos dice que el peritaje, seleccionamos la viga, nos dará lo que es la opción, el peritaje los últimos, con los coeficientes de seguridad de flexión, ¿no? Por tanto, torsión según la armadura de longitud transversal que estamos seleccionando. Entonces vamos a armados varas, peritaje. Entonces vamos a resultados, listados, refuerzo de miembros, peritaje, selecciona la barra, y aquí me presenta esta información. Aquí me está dando lo que es en el lecho inferior, una distancia dada tal, el área real, que entre paréntesis es el área resistente, el área necesaria y su cociente, ¿no? Por ejemplo, aquí nos está dando que el área resistente, en función de las varillas que hemos introducido, es de 5 centímetros cuadrados, mientras que la necesaria es de 2.5, es decir, que estamos prácticamente cubiertos al doble. Pero eso quiere decir que en el resto, que el cual nos está pidiendo, por ejemplo, aquí a 3 metros, al centro de la barra, nos está pidiendo 4 centímetros de área, mientras que con los 5 centímetros que tenemos estamos trabajando pues prácticamente un poco mejor. Aquí tenemos el lecho superior, el criterio es el mismo, ¿no?, en el cual en el lecho, el área resistente estamos colocando con esas varillas 2.5 centímetros cuadrados, y lo que está pidiendo el diseño es 2.5, prácticamente estamos al 100%. Entonces esto es muy, muy interesante poderlo tener. Aquí también lo estamos viendo como momentos de diseño, tanto positivos como negativos, y los momentos últimos. Aquí también me está dando lo que son los esfuerzos a los estribos con respecto a lo que son la torsión. Función en sí de lo que es la cortante y los momentos de torsión. Entonces, prácticamente en función de los estribos me está dando lo que es su coeficiente de seguridad. Ok. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver a una viga apoyada, pero como en acero. El objetivo de esta segunda parte es asignar una viga de sección metálica para realizar la comprobación de acero. Vamos a pensar que esto ya fue de concreto, ahora vamos a hacerlo de acero y obtener sus gráficas de tensiones. Entonces, igual nos pide que abramos el archivo y abrimos una copia con el sentido de no perderlo, lo que es el ejercicio 1 que hemos realizado. Ponemos las opciones por defecto, el nombre del tipo de sección y que dibujemos también lo que son las cargas. Bien, entonces vamos a hacer eso. Voy a cerrar este ejercicio, le doy a abrir, selecciono lo que es el ejemplo, abrir con copia, le doy a abrir, aquí me puso ya el nombre como copia de ejemplo 1 para no perder el original, que pongamos la vista en alzado desde Z, ya lo tenemos por ahí, y nos pide que nos vayamos a definir una sección, que definimos una sección IP 270 y que la asignemos. Entonces vamos a hacer estos pasos. Pues prácticamente nos vayamos a secciones y datos, definir sección, la vamos a buscar, y aquí nos está indicando que vayamos a lo que es acero estructural, laminados simples. A modo de ejemplo vamos a seleccionar el acero mitral y un IP. Y vamos a seleccionar el que es IP 270.
Aquí está. Damos a aceptar. Y la vamos a asignar. Vamos a ver el resultado, decimos que sí. La selecciono. Voy a regenerar. Ya vemos aquí como la sección ahora es IPE 270 que la queremos definir. Vamos a cancelar. Y entonces ustedes dan cuenta cómo hicimos el cambio de un ejemplo de concreto. Ahora lo estamos haciendo de acero dentro del mismo programa sin cambiar de herramientas. Y se dan cuenta, pues prácticamente la ventana es la misma. Bien, luego aquí nos está pidiendo, por ejemplo, que vayamos a opciones de cálculo. Y que en la ventana pongamos secciones de acero y ponemos que activar lo que es el pandeo de forma interrelacional en ambos planos principales, lo que es el Z y el Y, en combinaciones de primer orden, y damos a aceptar. Luego nos pide que desactivemos lo que es la comprobación de fuego. Ok, entonces vámonos a lo que es cálculo, opciones de cálculo, vayamos a secciones de acero, presionamos lo que es generales, y en pandeo, activar que es intrarrelacional, en ambos casos, en efectos de primer orden. Y damos a aceptar. Ah, y lo del fuego. Nos vamos aquí a lo que es cálculo, opciones de fuego. Generales. Y desactivar lo que es el fuego. Luego nos pide, vayamos a la función de cálculo de esfuerzos calcular. Haremos lo que es el cálculo y después verifiquemos lo que es el equilibrio. Ok, entonces vamos a cálculo, esfuerzos calcular. Que se cheque la geometría. No nos da ningún error. El cálculo lo finalizó. Vamos a pedir el equilibrio. Efecto de segundo orden. Están las fuerzas equilibradas en ceros. Está bastante bien. Y nos da aquí las condiciones de carga introducidas, tanto de peso propio como carga 1 como carga 2. Perfecto. Bien, ahora dice ya, vamos a comprobar el acero. Vamos a cálculo, secciones acero, comprobar. Cálculo, acero, revisar. Ya, se dan cuenta, fue muy rápido. Vamos a pedir, por ejemplo, listado de opciones, que esté incompleto, que sea pantalla, y pedimos la comprobación de acero. Entonces vamos a resultados. Listados. Secciones de acero. Comprobación de acero. Entonces aquí me está dando, por ejemplo, que la viga con tal sección definida. Tenemos aquí sus esfuerzos de fluencia, esfuerzo de falla, su comprobación normal. Estamos hablando del primer orden, acuérdense. Y aquí tenemos las combinaciones, momento cortante, el módulo de sección, ¿no? Ante lo que es la fuerza axial, momentos en Y y en X y en Z, y los cortantes en Y y en Z. Aquí me está dando su esfuerzos óptimos, ¿no? Es decir, hay que tanto aprovechado está la sección bajo estas condiciones de carga. Alguien nos está indicando que está trabajando el 60%, que es por esta mayor comprobación. Y luego ya nos da lo que son los esfuerzos simples, cómo está trabajando. Y los esfuerzos combinados, la axial contra el flexionante, etcétera, etcétera. Vemos toda esa información. Y por último, de esta parte, que es muy interesante, es conocer, por ejemplo, lo que es el listado de flechas. Prácticamente es como lo hemos hecho en concreto, en el cual tenemos listado de secciones de acero de flexión. Vemos aquí cómo está comportando, no hay ninguna flecha, la admisible de 2 y de 1.7. Mientras que aquí estamos en una flecha de 0.6, está inferior a la admisible, entonces está correcto. Y en la otra estamos a 1.7, mientras tanto 1.3, entonces está correcto.
Está bastante bien lo que es la flecha total y la instantánea frente a las admisibles. Y después vamos a ver lo que es la tensión del acero. Por ejemplo, pedimos una gráfica de tensiones de acero. Creo que se verá mejor en esta ventana. Voy a agrandarla. Gráfica, tensiones de acero. Vemos ahí, no sé si alcanza a apreciarse lo que es cómo va cambiando de color. Bueno, aquí me lo está quitando, no sé por qué. En un tono más clarito, aquí está más oscuro, etcétera. Y aquí básicamente estamos en un rango entre más o menos un 10% y un 50%, ¿no? Que está más o menos relacionado con este listado que habíamos visto, ¿no? En el que el esfuerzo menor está del 15% al 60%, ¿no? Que es más o menos el rango en el que estamos aquí trabajando con esta viga. Entonces así podemos comprobar lo que es prácticamente el acero. Bien, realmente con esto nos apoyamos para hacer dos ejemplos, ¿no? Con lo que es el ejemplo viga apoyada, lo que es el cálculo de esfuerzos y el armado de su sección en caso de concreto y la comparación de una sección de acero. Vamos a hacer otro ejemplo, por ejemplo un poquito ya a nivel más básico, ya va a ser un pequeño pórtico, un marco, primero con estos ejemplos. Por ejemplo, aquí vemos que en este ejemplo se va a realizar un pórtico de 5 vanos de 4 alturas, definiendo su geometría, de diferentes tipos de cargas y sus secciones. Haremos el cálculo de esfuerzos y obtendremos resultados gráficos listados. De igual forma podemos abrirlos en formato de Trical, si ustedes ponen la licencia Trical, o si descargan el demostrativo, lo pueden ver con el demo Trical. Y igual, como decía, mañana se lo descargan y lo pueden ir trabajando. Entonces aquí básicamente se ve lo que es el ejemplito que vamos a hacer este pórtico. Nos dice que introdujimos la función de la vara de geometría maya, introduzcamos tales valores, decimos que sí, nos pide que introducimos una función de pórtico introducir, que le llamamos de tal forma, que lo veamos el pórtico y que lo recentremos para verlo así en pantalla. Entonces, lo voy a realizar, entonces vamos a crear un nuevo, en mi ejemplo 8. Entonces aquí nos estaba pidiendo el ejercicio que nos vayamos a malla y en X pusiéramos los valores 250, 350, 350, 350 y 250. Y en Y que pusiéramos 300, 300, 300 y 250. Y aquí tenemos el ejercicio, que es más o menos esta parte. Bien. Luego nos está pidiendo que, por ejemplo, que la geometría del pórtico, como en este caso un arco, debemos introducir, ponemos el nombre de P1 y seleccionemos los apoyos extremos izquierdo y derecho del pórtico en la cota 0. Por ejemplo, este y este. Vamos a cancelar. Nos pide que vayamos a ayudas, ver, y seleccionemos el plano de pórtico. Entonces aquí lo tenemos, seleccionamos y recentramos. Ahí lo tenemos para trabajar mejor sobre él. Bien, ahora nos pide que nos vayamos a la función nudo traslación y aumentemos en 2 metros la dirección en Y, descarga lo que es la copia. Lo que vamos a hacer es que este nudo
Lo vamos a levantar 2 metros para que quede de esta forma. Entonces decimos geometría nudo, traslación, en Y que le pongamos 2 metros, desactivando lo que es copia, le damos traslación y seleccionamos este nudo. Entonces ya prácticamente lo tenemos como este ejercicio. Luego nos pide que vayamos a sacar las opciones, activar el peso propio de las barras, esto ya lo tenemos activado, entonces ya no lo voy a hacer. El F5 para ver las cargas, ya lo tenemos activado también. Y vayamos a la función cargas definir. Y aquí me está indicando las plantas de paja y de cubierta sin cargas definidas, solo se considera el peso propio. En la planta 1, en la 2 y en la 3, vamos a poner una carga discontinua. Y le vamos a poner tal valor, a tal distancia, a tal longitud, en la hipótesis 2, y las introducimos. Y luego lo que es en B, C y D, lo que es la imagen. Todas estas formas que nos está pidiendo aquí. Entonces vamos a apoyarnos para irlo definiendo. Entonces, nos vamos a cargas definir. Entonces, en planta de carga, sin cargas definidas, solo hay el peso propio en la planta primera, segunda y tercera. Es donde vamos a introducir una carga discontinua en barras de 12 kilonewtons a una distancia A de 0, con una longitud de 1 metro, como una hipótesis 2. Y vamos a introducir, seleccionando lo que son los vanos B, C y D. O sea, B, C y D. ¿No? Que es un poco el ejercicio. B, C y D. Aquí estoy. Bien, ahora de 12 a unos 50 a 100 metros sobre 2 en E, F y G. Entonces ahorita no voy a cambiar, que yo tengo impreso este documento, entonces lo voy a hacer un poquito más rápido para no perder mucho tiempo en la definición de cargas, que realmente es muy sencillo. Entonces es carga discontinua de 12 kilonewtons a una distancia de 150 con una longitud de 1 metro. En hipótesis 2 vamos a introducir el E, F y G. Entonces la E, F y G son estas. E, F y G. Ahí está ya. Luego nos pide que definamos una carga triangular en Q1 de 0, en Q2 de 15. Ahorita van a ver a qué se refiere esto, la Q1 y la Q2. Es para que nos dé la parte inclinada de una carga para que sea como una carga triangular. En hipótesis 2, vamos a introducir y lo vamos a poner en la H, que sería esta. Ahí no se lo aprecian. De la Q1 queda de 0 y la otra queda de 15 kilonewtons, la Q2. Así nos da la carga triangular. Le vamos a introducir otra carga triangular de Q1 15, Q2 de 0, en hipótesis 2, y le introducimos en la I, que es el que está por acá. Luego nos pide una carga continua de 18 kilonewtons en hipótesis 1, y lo vamos a introducir en J, en K, en N, en M, en N, en O y en P. Entonces estas más son las cargas definidas, más o menos siguiendo aquí el ejercicio que nos está poniendo. Bien, ahora nos va a pedir, por ejemplo, que definimos secciones.
seleccione sección de hormigón de 25 por 25 y la asignamos en todo lo que son las columnas y de 30 por 35 en todo lo que son las vigas. Entonces vámonos a secciones definir. Podemos buscar de concreto. Y buscamos la de 25 por 25. Aquí está. Aceptamos. La vamos a asignar esta en todas las columnas. Abro el botón derecho, selecciono todas estas, 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 estas y estas. Y ahora de 30, como ya me sé el nombre, pues lo escribo aquí 30 por 35. Asignamos para todas las vigas. Estas, aquí, estas y estas. Muy bien. Como hicimos algunas modificaciones, vamos a pedirle que nos renumere las secciones. Geometría renumerar. ¿Ya? Y vamos a calcular. Cálculo de esfuerzos, calcular. Tiene la geometría que decimos que sí. Y vamos a verificar lo que es el equilibrio. Entonces aquí el equilibrio, igual, las fuerzas en los momentos están equilibrados en cero. Y aquí están todas las cargas intrusivas en condición 0, en hipótesis 1 y en hipótesis 2. Perfecto. Ahora vamos a pedir, por ejemplo, en gráficas opciones, igual de que se muestra todos los esfuerzos, gráficas opciones, esfuerzos todos. Pues, resultados, gráficas, opciones, ámbito todos. Que veo aquí en pantalla. Y que nos ponga el dibujo permanente. Vamos a aceptar. Y nos pedimos que pidamos la ley de esfuerzos a obtener. Por ejemplo, vamos a poner reflectores en Z. Resultados, gráficas, flexionantes en Z. Vamos a aceptar. Vemos ahí el comportamiento. Podemos modificar lo que es la escala de lo que estamos visualizando. Por ejemplo, lo que son la escala de momentos. Vamos a aumentarlo un poco más. Yo creo que así se aprecia un poco mejor. Que básicamente se dan cuenta de lo que es el comportamiento, ya es muy similar a lo que hemos obtenido aquí. Vamos a ver, por ejemplo, el de cortantes. Vamos a limpiar la pantalla, el resultado, gráficas, cortantes en Y. Vemos ahí el cortante, que también es muy similar a lo que hemos obtenido aquí. Y en este caso, como si tenemos cargas ya verticales, tenemos columnas, tenemos cargas axiales, vamos a pedirle también una gráfica de axiales. Entonces tenemos las cargas axiales. Bien, acuérdense que estamos viendo toda la información de forma visual, de forma gráfica. También la podemos obtener de forma de listado o forma numérica. Entonces, vamos al siguiente punto, en el cual nos vamos formato resumido, verlo en pantalla. Ya sabemos más o menos el listado. Las opciones lo pedimos de forma resumido, aquí en pantalla. Y nos pide, por ejemplo, del listado de esfuerzos. Y, por ejemplo, de solicitaciones. Por ejemplo, nos pide que seleccionamos la barra H, la cual la H, según el ejemplo, es esta. ¿No? Aquí estamos en la barra
mano H, que es la barra 7, o el O, que es la barra 13, ¿no? Y en el cual estamos viendo lo que son los esfuerzos en los extremos y centro del vano con respecto a los ejes principales de la viga. Entonces aquí tenemos lo que es el miembro seleccionado, la distancia que le habíamos puesto. Acuérdense que yo había puesto 5, una distancia de 5, pues mide 3 metros y medio, estamos en la movimiento positiva y negativa. El momento en X no tenemos, pero tenemos tampoco momento en Y. Tenemos momento en Z, aquí vemos sus valores. Tenemos lo que es el axial y los cortantes. Ok. Y por ejemplo vamos a pedir de la barra O, que es la que está aquí arribita, ¿no? También podemos obtener lo mismo. Por ejemplo, aquí vemos lo que es el cortante de 50, un momento de 30, negativo, que es un poco consistente con esa gráfica que habíamos visto. ¿De acuerdo? Vamos a ver lo que son las reacciones, por ejemplo. Resultados listados, esfuerzos, fracciones. Yo, por ejemplo, selecciono todas estas barras, estos nudos. Y veo aquí lo que es el nudo y sus reacciones. Las reacciones en Y, los momentos en Z, momentos en la axial. Y así obtenemos lo que es ya el estudio analítico de lo que es este marco. Bien, y aquí terminamos. Luego vamos a ver el ejemplo 9, que es este pórtico que hemos hecho. Vamos a hacer el armado de las barras de concreto. Entonces aquí nos pide que vamos a hacerlo con respecto al ejemplo 8, que es el que acabamos de hacer. Nos pide que lo veamos, que le abramos las opciones por defecto. Esas opciones de tipo de sección y cara ya las tenemos activadas. La vista en Z ya la tenemos puesta. Ya está calculada. Y lo que nos falta hacer es el cálculo del armado. Tocámonos a cálculo, refuerzo de miembros, calcular. Calcular lo que es el marco 1 que habíamos definido para que todo esté dentro de un mismo plano de armado. Es una de las ventajas de Trical, que todo lo integramos y que esté todo por separado. De aquí me indique armado finalizado y hay que verificar que no haya errores. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y básicamente lo que me está indicando que hay un problema de deflexión. Por ejemplo, vamos a pedir deflexión y grietas. Bueno, a simple vista no se aprecia ningún error de deflexión de grietas, porque todo lo que son las flechas actuantes están por debajo de las admisibles. Ahorita fue lo que rápidamente vi. Entonces, bueno, tampoco es para preocuparse de lo que está sucediendo. Entonces vamos a irnos al siguiente punto, que por ejemplo es ver el armado, ¿no? Cuando nos ayuda a ver predefinir plano. Pues será la ventana de sección de planos definidos en el pórtico y seleccionamos el ver plano. Seleccionamos con el clic izquierdo alguna planta del pórtico y aparece en pantalla plano de despliegue de dicha planta seleccionada. Entonces, acuérdense que nos va a dar lo que es la planta. Por ejemplo, le ponemos resultados, refuerzos, marcos, ver plano. Bueno, vamos a seleccionar esta. Vemos aquí todo lo que son estos vanos seleccionados del pórtico. 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser que son 5. 1, 2,
2, 3, 4, 5. Vamos a hacer un acercamiento. Y aquí nos está dando lo que es el refuerzo. Dos varillas de media, la longitud total, los dobleces en los extremos, los estribos que tenemos en cada tramo. Básicamente es lo que nos está presentando. Ya vimos cómo se puede ver esa parte. Aquí tenemos lo que son los estribos. ¿Mm? Ya habíamos visto también lo que es el listado del armado, que es resultados, listados, refuerzo de miembros, refuerzo de miembros. Ya lo habíamos platicado hace un momento. Y también podemos obtener el de las deflexiones y fechas, que bueno, que ya lo vimos hace un momento que lo revisé, ¿no? En el cual me da, pero lo voy a pedir de forma completa, resultados, opciones, completa. Deflexión y grietas. Lo que ya me da la flecha instantánea de punto 0,1, que es la longitud entre este constante, la flecha diferida de punto 0,2, la flecha total de punto 0,3, mientras que la admisible es 1,4, entonces aquí estamos trabajando bien. Y la flecha actuante de punto 0,3, mientras que la admisible es de punto 7, estamos trabajando bien. Entonces aquí seguramente tenemos un problema de agrietamiento, que bueno, ya lo podemos hacer su corrección. Entonces así podemos ir revisando los ejercicios o los ejemplos que vamos haciendo y obviamente del proyecto real que estemos calculando, ¿no? Es un poco las funcionalidades del programa para hacer cualquier proyecto. Y por último, de este ejemplo, pedimos un listado de lo que son el peritaje, de miembros, peritaje, de esta barra, y el esquema es igualito como habíamos hecho. Entonces, se dan cuenta, es una estructura más completa, pero el listado es muy sencillo de interpretar. Ya lo habíamos hecho con el ejemplo 1, en el cual aquí no estamos obteniendo lo que es la necesaria contra resistente, su porcentaje de aprovechamiento, tanto el hecho inferior como el hecho superior, los momentos de diseño positivos contra el momento último, negativos, la comprobación de la torsión, lo que es el cortante y lo que es el momento de torsión, también estos resultados. Entonces, estamos predictando realmente lo que es esta parte de la estructura. Bien. Entonces, se dan cuenta, es muy sencillo darle seguimiento a un ejemplo. Y vamos a un nivel avanzado, vamos a hacer un ejemplo un poco más complicado. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo 14, una estructura metálica. Una nave de 3 pórticos, vamos a hacer los esfuerzos y obviamente vamos a hacer también lo que es la comprobación de la parte metálica. Igual, vemos lo que vamos a alcanzar, el PDF, lo que es la estructura hecha en versión trical y el del demostrativo. Vamos a ver aquí el PDF. Entonces, en esta práctica vamos a crear una nave metálica de 3 marcos, definida mediante la función nave. Esta función permite definir la geometría, sus riostras o sus contraventeos, predimensionar todas las barras, los cerramientos, es decir, si estamos hablando de zonas cerradas de la estructura, las cargas de la cubierta, paneles de viento, y hacer lo que es el cálculo de esfuerzo segundo orden y obtener algunos resultados gráficos y numéricos como los listados que hemos visto, ¿no? Y un gráfico de desplazamientos. Entonces, en este caso vamos a crear un nuevo ejemplo, que va a ser el ejemplo 14. Vamos a crear uno nuevo. O sea, ejemplo 14. Entonces, ahorita para hacerlo un poquito más rápido, ya un poco por el tiempo que nos resta, prácticamente este documento lo tengo yo aquí impreso, entonces lo voy a darle prácticamente lectura aquí directamente y hacerlo sobre el ejemplo aquí en pantalla. Bien. Bueno, aquí el programa me está pidiendo que nos vayamos a geometría nave.
y seleccionamos nave cubierta con 2 aguas, nave cubierta a 2 aguas. Y le ponemos aquí el número de pórticos que sean 3, la separación entre pórticos de 5 metros, la forma del pórtico, le desactivamos el marco de fachada y activamos los marcos simétricos. En dimensionado del marco le ponemos una altura a los lados de 3 metros. Aquí vemos incluso, si se dan cuenta, la altura que le estamos definiendo. El ancho total, por ejemplo, de 12 metros. Y la altura del eje central, que es la altura que vamos a librar, de 5 metros. Le damos siguiente. Entonces aquí en el asistente, que prácticamente nos va poniendo en tiempo real las modificaciones sobre el ejemplo. Aquí en columnas intermedias la desactivamos. En cubierta seleccionamos el tipo, una cercha o armadura inglesa. Las subdivisiones del cordón ponemos 4. Desactivamos un segundo. Perdón, estábamos aquí. Subdivisiones del cordón, perdón, está aquí, se me perdió la hoja, aquí lo tengo. Tipo de cercha inglesa, subdivisiones del cordón 4, longitud 1,50, yo lo voy a dejar por default. Desactivar la armadura redactada. La longitud de montaje la pongo en 0. Le damos siguiente. Luego nos pide que los largueros, las correas, vamos a activar si todas las correas en los nudos del cordón. Distancia entre los lados de la primera correa a 25 centímetros. Distancia con respecto al eje central a 15 centímetros. Aquí se dan cuenta, cuando yo selecciono, me indica sobre el dibujo en donde estamos trabajando, entonces no hay pierde de que no sepamos en dónde estamos o qué está haciendo el programa. Luego desactiva correa, las correas de cumbrera distintas a las demás. Los contravientos, activar a contraviento longitudinal, activar considerar como tirantes, poner aquí 2 correas o largueros, contravientos mejor dicho. Activamos contravientos de cubierta y también consideras como tirante. Luego vamos a activar en ambos vanos y el transversal lo vamos a desactivar. Damos siguiente. En secciones, aquí en pilares, en columnas, nos pide que pongamos un bajo HE. Okay, el cordón superior, HE 200A, en el inferior una 100A, en montantes 100A y en diagonales 100A. Y en estas variables dejar valores en nulos. Damos siguiente. En largueros ponemos igual una 100A. En arrastramiento longitudinal, vamos a cambiar la que nos pide aquí el ejemplo. 60. Ok. Damos siguiente. En origen 0 y que vaya en Z. Siguiente. Cerramientos, activar todo. En cargas, activar todas. Siguiente, en viento nos pide que activemos crear paneles de viento.
Damos siguiente, ponemos un nombre, una de 45, vamos a dejar así, y vamos a darle finalizando. Bien, ahí tenemos lo que es la nave, que es más o menos lo que tenemos aquí. Entonces prácticamente seguí todo esto que aquí nos indicaba, todas estas opciones, hasta este punto, hasta finalizar. Ya tenemos la vista, vamos a desactivar lo que es el fuego, ya está desactivado. Y en ventana de opciones de cálculo de esfuerzos, activa el segundo orden. Aquí vamos a calcular el segundo orden. Y en parámetros, mantener activada la opción las barras definidas como tirantes o trabajan a tensión y desactivar la limitación del número de combinaciones de cable tirar a estado de las que las aplica. Entonces, aquí en los parámetros vamos a poner que todos los elementos definidos como tirantes trabajan a tensión y desactivemos las limitaciones del número de combinaciones. ¿Ok? Luego viene, vamos a calcular los esfuerzos. Calcular esfuerzos. En lo que termina, vamos a seguir leyendo. Tenemos que calcular los esfuerzos. Luego checamos el equilibrio. Y después vamos a hacer las gráficas de momentos, por ejemplo, en Z. Luego los cortantes en Y y los axiales. Entonces aquí el programa lo que hace es obviamente almacenar la estructura, obtiene lo que es el tamaño de la matriz de rigidezas que se genera, hace lo que es la comprobación del análisis, comprueba lo que es el equilibrio y empieza a hacer las combinaciones de segundo orden. Acuérdense que hay muchos programas que no tienen estos alcances de prestaciones de como programas avanzados. Entonces aquí es interesante tenerlo siempre presente. En lo que calcula, no se tenga alguna duda por el momento. Entonces, si tienen alguna duda, la pueden escribir ahí en el chat. Yo aquí la leo para que todos la escuchemos. Entonces, ¿no hay alguna duda al momento?
Aquí les pongo por el chat si tienen alguna duda. Sí, en exacto. De hecho, no sé si vieron ahí que el programa hace las combinaciones de peso propio más carga viva. Incluso también hace las combinaciones de cuando metemos sismo, o cuando metemos viento y otro tipo de cargas. Ahorita nada más que termine esta parte del cálculo, vemos esta parte de las combinaciones. El programa está pegado a las normas técnicas complementarias. No he entrado a esa parte todavía, porque ya estamos en la parte de la comprobación de la estructura. Pero ahorita les muestro cómo considera este tema de las cargas vivas y las cargas muertas, sobre todo en el tema de su combinación con respecto a lo que es el código mexicano. Entonces, yo lo tengo ahorita pendiente para mostrárselo. No sé si tengan alguna otra duda adicional. Entonces, ahí como vemos, mientras en lo que escriben, si tienen alguna otra duda, que aquí tratamos de mostrarles que en un mismo programa estamos haciendo un proyecto desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Obviamente estoy haciendo, aprendiendo con lo que son los ejemplos, pero ustedes pueden calcular una casa, un edificio, un rascacielos, una nave, un almacén, no sé, un centro comercial, un hospital, una iglesia, lo que ustedes consideren de edificación lo pueden calcular con TriCalc. Además de considerarlo con concreto, acero, una estructura mixta, etcétera. Sabíamos que no hay restricciones en esa parte. Aquí me preguntan si el programa ya trae integrado lo que es el reglamento, como los factores de carga. En efecto, ya tiene lo que son todo lo que es la codificación necesaria para su uso aquí en México, e incluso también tiene lo que es la normativa americana, lo que es la CIDSC. Por ejemplo, ustedes están ahí en la zona de Tabasco, se puede tener lo que es la CFE, la 2008, lo que es la Comisión Federal de Electricidad, para lo que son los criterios de viento y sismo, también viene integrado en el programa. También esos se los pongo ahorita pendientes para mostrarles esta adaptación de normativa nacional para que ustedes puedan calcular sus proyectos. También me preguntan si se pueden generar a través de archivos de AutoCAD. En efecto, ahorita que terminemos estos ejemplos, les voy a mostrar cómo es la comunicación con otros programas. Y hay dos formas, prácticamente traernos un archivo de una planta arquitectónica de AutoCAD en DWG, que nos sirve como plantilla para generar lo que es el proyecto, o si ustedes ya tienen el potencial como del Revit, del Archicad, del Allplan, de esos programas de diseño arquitectónico, la comunicación BIM, ¿no? Que también lo tiene el programa. Entonces yo se los voy a mostrar también ahorita al terminar este ejemplo de cómo se hace tanto el tema de la normativa como la importación o apoyo con otros programas, que es donde se facilita mucho la definición geométrica cuando ya están hechos por un arquitecto, por decirlo así, y pasarlo aquí ya para lo que es el proyecto arquitectónico, perdón, el proyecto estructural. Aquí el tiempo de cálculo depende mucho obviamente de lo que es el equipo. Mi computadora tiene prácticamente unos 8, 9 años más o menos. Es una computadora un poco antigua, pero realmente va bastante bien. Hoy sus computadoras son más recientes, modelos actuales, como una i5, por ejemplo, pues esto lo que puede calcular en minutos, ¿no? Entonces no se fía mucho del tiempo de cálculo, solamente es por mi máquina que ya es un poco anticuada, pero seguramente ustedes sin ningún inconveniente. Además de que estoy aquí compartiendo lo que es la señal por internet de lo que es este workshop, que obviamente también me consume un poco de recursos de esta computadora, entonces realmente es muy ágil el trabajo aquí en Tricalc. Si tienen más dudas, mientras tanto, con gusto se las voy contestando.
A ver, aquí me salió un error. A ver, déjeme reviso aquí algo rápido. Al final me preguntan también si al finalizar este proyecto se puede imprimir la memoria de cálculo. En efecto, el programa viene integrado lo que es la memoria de cálculo. Eso no creo que nos dé tiempo de mostrarlo, pero se los muestro aquí en la parte, ¿no? En el cual aquí en la parte de productos se menciona sobre el tema. Voy a ir para allá, voy aquí a productos. Me voy aquí a TreeCalc. Novedades de la versión, que es una de las cosas últimas que hemos presentado. Y aquí está lo que es la memoria estructural. Aquí más abajito, antes de que termine de generar la página. Vamos a ver. Lo que es las ventajas de Trical, que utiliza un nuevo método analítico que se llama el FIST, que es una de las formas más rápidas de cálculo de sismo, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos, ¿no? De que estructuras de tantos grados de libertad, ¿no? En algoritmos anteriores tardaba media hora y con ciertos ejemplos ahora con hasta 9 minutos. O en otros ejercicios que era imposible calcular el sismo, aquí con el programa se puede calcular hasta una hora, más o menos con estas características de un equipo. Y aquí más abajito está lo del tema que me preguntaban. Aquí está la memoria de generadora automática de la memoria estructural. Entonces básicamente lo que hace el programa es de que ustedes pueden ir poniendo lo que es el objetivo del proyecto, las principales condicionantes, la normativa aplicada, poner textos libres y también ir adicionando una serie de resultados que se van a ir adicionando a lo que es su memoria de cálculo. O sea, todo lo que son las gráficas, todo lo que son los listados, todo lo que hemos visto así muy rápidamente se asocia a su memoria de cálculo. Aquí hay un video que lo explica cómo generarlo y realmente es muy sencillo. Entonces sí nos genera lo que es la memoria de cálculo de forma automática, bueno, un poco asistido por nosotros en el programa. No sé qué es lo que está pasando aquí, pero bueno, voy a verles otro ejemplo. Pero básicamente lo que quería mostrar aquí es la continuidad del ejercicio, en el cual podemos ver, por ejemplo, las gráficas de vectores en Z. Vemos las gráficas. Perdón, disculpen aquí, me dio un poco de tos. Bien, por ejemplo, vemos ahí lo que son los vectores en Z, cómo está comportando lo que es la estructura. Puedo ver lo que son los constantes. Por ejemplo, en Y. Están los constantes. Y también podemos ver, por ejemplo, lo que son los axiales. Cómo
como están comprobando. También puedo pedir, por ejemplo, lo que son los listados de solicitaciones, prácticamente lo mismo que ya habíamos visto. Por ejemplo, de alguna de las barras, ¿no? Las solicitaciones para conocer sus momentos, sus axiales, sus cortantes, sus momentos, etcétera. Ahorita le contesto la pregunta que nos puso. Si tienen más, váyanmelas escribiendo y ahorita les comento. Nada más para ahorita ir avanzando en esta parte. Y también una de las cosas interesantes que podemos obtener es, por ejemplo, una gráfica de desplazamientos. Voy a hacer un acercamiento a esta zona. Vemos aquí cómo los nudos se están desplazando. Y con esta escala podemos de colores podemos ir distinguiendo más o menos el color, qué valor significa el desplazamiento. No se van a confundir de que el rojo está fallando, no. Tan solo es de que tiene mayor desplazamiento, ¿no? Y cuando sean azules que prácticamente no hay desplazamiento. Entonces ahí más o menos podemos irnos dando cuenta cómo se está comportando. Un poco sobre la pregunta que me hacían sobre el tema de la normativa. Aquí en las preferencias, lo que es el idioma, como les mencionaba, está totalmente en español de México el programa, aquí donde lo seleccionamos, y la normativa, ¿no? Yo estoy calculando con lo que son las normas complementarias 2004, que es la vigente al día de hoy, con la CFE 2008, ¿no? Digamos que todo lo que es la codificación necesaria para el diseño de la estructura va a estar apegado dentro de TRICALC. También tenemos lo que es, en caso de que ustedes quieran hacer un análisis con respecto a la norma americana, también lo podemos hacer con el ACI, la parte de concreto, la 2012 que es la más actual, y el ISC para la parte metálica de 2010. Pero la ventaja es de que yo puedo traer los criterios de viento y sismo de México, por eso lo ponemos como México, Estados Unidos. Entonces, digamos, ustedes pueden hacerlo de esta forma sin ningún problema. Me preguntaban sobre lo que es la codificación, si ya estaba puesto en el programa. Sí. Por ejemplo, yo aquí en las cargas permanentes ya tienen lo que son los factores de mayoración para lo que es concreto acero. Ustedes saben que en las normas complementarias nos pide que mayoremos las cargas por 1.4 cuando tenemos únicamente acciones gravitacionales. Pero cuando tenemos acciones ya accidentales como sismo, por ejemplo, las normas técnicas nos pide que las multipliquemos por 1.1. Entonces el programa automáticamente hace esa combinación. Y sobre los coeficientes de combinación, aquí la ventaja es de que nosotros metemos únicamente las cargas como máximas, no hay que factorizarlas, no hay que hacer ningún trabajo previo, las metemos como máximas y ya el programa automáticamente nos va a sacar la instantánea en la media. Entonces ya es una facilidad que TRICALC nos daría para hacer nuestros proyectos únicamente introduciendo como cargas máximas. Y en el caso de lo que es el sismo, por ejemplo, tenemos varios códigos de diferentes países, pero por ejemplo lo que es la CFE, pues aquí tenemos lo que son los coeficientes que nos marca según la CFE. También tenemos lo que es la codificación de las normas técnicas, por lo tanto tengo desactivado, pero bueno, también por ahí están introducidas. Bien, también hacían la pregunta de la importación de archivos de otros proyectos. ¿Se puede hacer sin ningún problema? Es muy sencillo. Por ejemplo, yo puedo traer un dibujo de una planta arquitectónica hecha en AutoCAD en formato de DWG. Lo único que hago es buscarlo. Aquí lo tengo, puedo previsualizarlo. Le doy la equivalencia de escalas y ya lo asocio aquí como dibujo predeterminado. También si ustedes están haciendo un proyecto en el cual, por ejemplo, es un hotel en el cual ciertas plantas son diferentes y otras son plantas tipo, también lo podemos asociar como opciones particulares para cada plano o cada cota. Entonces, por ejemplo, vamos a traer el plano de la cota 0. Aquí no se me asoció, ahorita lo dibujamos rápido.
Está ya. Y aquí el programa, esta planta arquitectónica traída desde el UG de AutoCAD, me reconoce lo que son las capas, en el cual yo puedo seleccionar aquellas que quiera apagar, que no se vean, e incluso algunas de ellas cambiarles el color para limpiar un poco lo que es la vista. Y aquí ya el dibujante me puso unos cruces de línea donde se debe o se quiere pasar lo que es la estructura. Y lo único que hago es seleccionar esos cruces con el ratón para seleccionar lo que es mi planta. Vamos a ver aquí algo rápido. En esta zona nada más para no hacer todo el proyecto, prácticamente repetir el mismo proceso en todos los nudos. Y eso nos facilita mucho lo que es la definición geométrica a partir de una planta arquitectónica. Como es una planta de apoyo, la voy a desactivar. Me apoyo con las demás ventanas. Y vamos a generar una traslación vertical. Acuérdense que cuando hicimos al principio hicimos el triangulito, ¿no se acuerdan del pórtico? Aparece ese último valor. Pero aquí vamos a poner, por ejemplo, a 3 metros y que me genere una copia de la traslación. Selecciono todos los nudos. Ya tengo ahí lo que es mi siguiente nivel. Y por ejemplo, voy a seleccionar esta copia de trabajo. Y aquí, por ejemplo, vamos a introducir una losa maciza. Le damos las cuestiones de carga, por ejemplo, peso propio le pongo 0, tricato sea pesos propios de forma automática, la carga viva, por ejemplo, 150. Le damos introducir, selecciono lo que es el perímetro donde quiero introducir la losa. Voy a predimensionar toda la estructura, que todo sea ahorita de concreto, nada más en modo de ejemplo. Ahí la vemos. Y vamos a hacer una traslación de la losa. Por ejemplo, vamos a pedirle que la losa me la traslade, igual cada 3 metros, por ejemplo, 8 niveles. Trasladamos. Perdón, me falta definir el plano de trabajo. Entonces pedimos aquí media traslación, traslado, selecciono. Traslación. Y ya tengo ya mi edificio. Y ustedes ya vieron cómo podemos poner secciones de concreto, secciones de acero, aluminio o cualquier otro material sin ningún problema, ¿no? Y todo el procedimiento que vimos, cómo calcular barras de concreto, cómo realizar barras de acero, es prácticamente lo mismo. Entonces realmente se dan cuenta, es muy sencillo. Otras formas que me preguntaban es sobre, bueno, que yo les comentaba sobre los alcances de la comunicación con otros programas, es el modelo BIM. Entonces, por ejemplo, vamos a crear un nuevo proyecto que vamos a llamar BIM. Y lo que hacemos es aquí en archivo, importar un modelo BIM. Entonces aquí en TriCAD tenemos algunos ejemplos, ¿no? Que traídos en Archicad, en Allplan, en Revit, por ejemplo en Revit, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver algún ejemplo. Este es un formato IFC, que es un formato estándar. Tenemos toda la información estructural de ese proyecto arquitectónico. Entonces, así ya el proyecto arquitectónico que nos hayan proporcionado, no hay que volver a generar el modelo, ya prácticamente de forma automática aquí en TriCAD se va a reconocer. Ahí tenemos el modelo. Vamos a darle las opciones de creación. Decimos que me cree las vigas, que me concede las secciones. Aquí podemos las secciones para secciones de concreto en T, rectangulares en I. Las columnas igual que las cree las secciones, etcétera. Las losas, ¿no? Por ejemplo, que si son losas, por ejemplo, direccionales, que sea, por ejemplo, un fabricante mexicano como losas direccionales, tenemos a Premex o Vivosa, o si ponemos de los acero, por ejemplo, tenemos lo que es Galvadec e IMSA. También se puede crear esa base de datos. Por ejemplo, aquí vemos la vigueta, la bodilla de este fabricante mexicano Premex que seleccioné.
igual las condiciones de carga, y las paredes externas en caso que las hubiera, igual que las creen, en el cual podemos hacerlos, por ejemplo, de concreto, de tabique, de bloques de concreto o algún otro material. Aquí la ventaja que TriCalc me va a reconocer incluso el espesor de la losa del proyecto arquitectónico que se hizo, la sección de la columna, la sección de la viga, y va a proponer la sección la más parecida a esta que se está proponiendo. Entonces ya lo único que le digo aquí a TriCalc es que me cree lo que es el modelo. El modelo BIM lo voy a cerrar porque es una plantilla arquitectónica, una plantilla tridimensional. Ya tengo aquí lo que es mi ejemplo. Realmente, si se dan cuenta, hacer el ejercicio es muy sencillo. Y todo el demás proceso que ya vimos es prácticamente lo mismo: calcular, decidir opciones y obtener resultados. Y todo va a estar apegado a las normas técnicas complementarias que hemos previsto. Ya por cuestiones de tiempo no me da para mostrarles mucho de GEST, pero sí quisiera mostrarles los alcances de GEST. Por ejemplo, voy a abrir el que estábamos visualizando. En las cuantificaciones vamos a obtener las cuantificaciones y vamos a mandarlas a lo que es GEST de la versión 11 y tan solo definimos el nombre, Quanti, por ejemplo. Le damos a aceptar y le pedimos, por ejemplo, las cuantificaciones, que me dé la cuantificación general, los miembros de concreto, acero laminado, cimentación, etcétera, etcétera. Yo le puedo asociar lo que es un código. Tenemos varios códigos, pero los más apegados aquí en México tenemos lo que es, por ejemplo, la base Prisma. Entonces, este lo seleccionamos, lo fijamos. Yo aquí puedo definir lo que son los códigos en función de la base. No necesariamente tiene que ser esta base, también puede ser la base que ustedes tengan en GEST. Nosotros, por ejemplo, aquí tenemos lo que son los para miembros, ¿no? Las varillas para la cimbra, el acero laminado, la madera. En el caso de la cimentación, ¿no? Las zapatas, los cabezales, las vigas. En el caso de paredes, si son de piezas, las zapatas, la cimbra en caso de concreto, las losas direccionales, lo mismo, etcétera. Y le vamos a cuantificar. Aquí lo voy a guardar en el escritorio. Entonces abrimos lo que es la solución de GEST. Vamos a esperar a que abra el de GEST. Entonces aquí lo vemos como una ampliación del tema del proyecto estructural. También puede hacer lo que es el presupuesto del proyecto. No solamente limitarnos a la parte de cálculo, sino también de presupuesto. Entonces vamos a esperar a que termine de abrir.
Y aquí ya en el programa de Gest, lo que vamos a hacer es abrir ese proyecto de cuantificaciones que hemos abierto. Aquí está el de Quanti que hemos abierto, le damos a abrir. Ya tenemos aquí abierto. Voy a ajustar la base de proyecto. ¿Se acuerdan que habíamos puesto la de Prisma? Entonces lo que estoy haciendo es asociar esta cuantificación traída de TreeCalc con la base que yo la asocié, que en este caso es Prisma, pero ustedes pueden traer cualquier otra codificación de cualquier otra base que ustedes tengan dentro de Gest. Entonces abrimos, por ejemplo, aquí lo que es el proyecto, el árbol del proyecto. Y aquí tenemos lo que es ya la cuantificación, ya con lo que son sus matrices y la cuantificación de todo lo que es en sí el proyecto. Y aquí ya podemos ir agregando nuevos conceptos, podemos ir agregando nuevas cuantificaciones, poner lo que son excavaciones, poner lo que son instalaciones, acabados, muebles de sanitarios, instalaciones eléctricas, etcétera. Todo aquí asociado. Y ya aquí, nada más por último, quisiera mostrarles el listado, por ejemplo, de cuantificación y presupuesto. Aquí en las opciones le voy a poner por partidas. Mejor aquí ya me da lo que es el concreto hecho en obra, con de tal F''C, etcétera. Me da las cuantificaciones, me da el total, me da que es el precio unitario, que multiplicado me da ya lo que es el total del concepto. Y así básicamente estamos obteniendo lo que es ya el presupuesto en Gest. Bien, por ahí me preguntaban dónde pueden conseguir el demostrativo. Aquí mismo en la página web de TreeCalc está la opción de descargas. Y aquí ustedes ya descargan lo que es el demo TreeCalc. Lo descargan y se van ya a lo que es la parte de formación, universidades, manual del profesor. Y ya cuando tienen descargado cualquiera de los ejemplos, ya se descarga aquí el demostrativo para que puedan abrir lo que son estas prácticas. No tengan alguna duda al momento de lo que es en sí los alcances que hemos visto. Perfecto. Ok, entonces nada más para cerrar el tema, voy a hablarles de algo interesante. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la oferta de ustedes como asistentes. Vamos a ver lo que es la oferta.
Vamos a esperar que se abran los archivos.